Bueno, y vamos a comenzar esta mañana con una columna. Lo escuchábamos recién a Franco Venturi en la tanda y aquí está sentado Franco Venturi. Buenos días, Franco. Hola, buen día, Analia, para vos y toda tu audiencia. Bueno, estamos aquí con un tema que me anticipaba Franco, que mucha gente va a estar atenta porque es bastante común, me parece, la artrosis de cadera. Exactamente. Artrosis de cadera o coxartrosis, que también se llama, es una patología que está subvaluada, que significa que está presente en muchos, pero todavía no le están dando mucha importancia, y eso es porque la articulación de la cadera es grande, está muy adentro y no viene muy evaluada y muy considerada, está poco considerada dentro de la kinesiología y de la medicina también. Entonces es una patología que a veces pasa desapercibida. La articulación de la cadera, lo que le sucede es que se desgasta. Uh-huh. Este desgaste es natural. Puede haber desgastes que no sean naturales, pero yo voy a tratar de hablar del desgaste natural, que eso es el término de la artrosis. Entonces no hay que asustarse. Hay pacientes que vienen y dicen, tengo artrosis. Y bueno, no hay que asustarse, sino es el desgaste natural. A medida que envejecemos nos vamos gastando, como cualquier cosa mecánica, y entre ellas es que se gasta también la cadera, obviamente. El hueso, la articulación de la cadera forma parte o una parte del anillo pélvico, está junto con la pelvis, termina de cerrar. Es una articulación que está compuesta por el acetábulo, que está arriba, y por el fémur, por debajo. Entre ellos dos forman la articulación. Y en el caso de los dolores de cadera y la artrosis de cadera, no solamente es el cartílago y el hueso el que genera dolor, sino que también son las demás estructuras. La cápsula articular genera dolor porque se sabe irritar, sabe atrofiarse o acortarse. Los ligamentos pueden generar dolor, los músculos, los tendones pueden generar dolor. Entonces no es solamente que se gasta el hueso, como se dice, o el cartílago, sino que también subentran otras cosas. Toda la articulación en general va sufriendo este desgaste y entonces todo sufre. Muchas veces las radiografías son útiles para ver, pero no siempre el dolor viene del hueso. Por eso lo digo. Muchas veces son las estructuras de estos tejidos blandos que se le llaman los responsables de nuestro dolor. Muchas veces solamente con las maniobras de rehabilitación y de movilización, ya con eso obtenemos excelentes resultados. En la mayoría de los casos sucede eso, en otros no. En otros sucede que se ha gastado mucho el cartílago, ya casi no existe más, y bueno, lo que provoca dolor es el contacto, la carga con el hueso, y eso nos va a llevar a que aparezca el dolor. La cadera es importante porque es una articulación que tiene mucha movilidad, una articulación que soporta el peso nuestro, o sea, del tronco hacia arriba, pero también las fuerzas cuando nosotros pisamos, las fuerzas de abajo, del piso hacia arriba, o del suelo hacia arriba. Entonces allí confluyen dos tipos de fuerzas, y esta es la que soporta todo este peso o esta carga. Es una articulación que carga mucho. Entonces, bueno, por eso es más grande que todas las otras, por eso tiene más cartílago que todas las otras, porque está destinada a soportar y a cargar mucho más que todas las otras. En el caso del cartílago, el cartílago lo que se va a ir se va desgastando. En la normalidad el cartílago, tiene que ser brillante, tiene que ser es una capa gruesa, y el color que es un color de como acerado, se le dice, un color del acero. Cuando uno come o el hueso de la pata del pollo, o por ahí comes un lechoncito, un cordero, y vos vas a comer justo el hueso de la parte de la cadera, vas a ver que esa bolita, esa bochita, tiene un color bien blancuzco, bien blanco, tirando al acero. Eso quiere decir que no está gastado. Cuando se gasta, este cartílago, se vuelve más fino, pierde esa brillantez, se vuelve más opaco, y va a soportar menos carga, va a transmitir menos carga, y lo que tiene que hacer es deslizar, ¿no es cierto? Ya desliza, pero menos. Entonces allí es cuando se producen distintos dolores que ahora vamos a hablar. Una de las causas
las causas son varias, pero se da más en mujeres que en hombres. Ajá. ¿Es un dolor localizado? No, el dolor hasta puede ser referido a la rodilla. El dolor se da generalmente en la ingle, no siempre. Muchas veces comienza en ingle, el paciente siente que se agacha o levanta la rodilla, o sea, el muslo lo flexiona y duele en la ingle, pero también hay dolor en la cara anterior del muslo, puede haber un dolor difuso en nalga o en la parte lateral de la cadera y de la pierna, ¿no es cierto? Y muchas veces se confunde con, o sea, porque llega hasta rodilla, porque la inervación que tiene cadera es de L3, L4 y tiene que ver con el nervio femoral, y el nervio femoral llega hasta rodilla. Entonces muchas veces el nervio está sensibilizado y nos refiere dolor en rodilla, pues la rodilla se hacen todos los estudios y está bárbara. Si la rodilla está perfecta, te hacen todos los estudios, está perfecta, y entonces tenés que ir más arriba a tratar de ver cadera, a ver cómo está funcionando. Yo veo mucho en clínica mal funcionamiento de la cadera. Generalmente la mayoría de los casos es por mal funcionamiento, mala activación muscular o desactivación muscular, o se activan no coordinadamente, tiene que activar primero una parte muscular y después otra, y esto no se produce. Y otras veces lo que sucede se da en personas que cargan mucho la cadera. Albañiles, por ejemplo, que van a estar cargando bolsas de Portland en 50 kilos, son 50 kilos que le metes a tu cuerpo, y si vos pesás 60 y de repente te moves con 110 y vas caminando y trasladás, les vas a estar haciendo soportar mucho más peso de lo normal. Otra de las causas que la genera, bueno, se da más en mujeres que en hombres. Generalmente se da en la vejez, se da a partir de los 60, 65 años. Eso cuando el desarrollo normal de la patología es por un desgaste típico de la edad que se va produciendo por el desgaste, porque las usamos, pero también se está dando ahora debido a que hay mucho deporte de niños, que haya un desgaste más prematuro, tipo 50 años, se está dando y hay artrosis de cadera. ¿Por qué se da en personas más jóvenes? Se da porque se desgasta más, porque lo usamos más. Generalmente se da también en deportes en los cuales el terreno es duro, como por ejemplo en el tenis, en canchas duras, o sea, lo que es cemento, o viene el otro que es indoor, que no es cemento, pero es parecido, y es una superficie muy dura, y bueno, el rebotar, el ir y venir, abrir las piernas y demás cosas hace que la cadera se desgasta más. Un caso ahora que operaron hace poco es Andy Murray, que llegó a ser número 1 del mundo en tenis. Fue operado y tuvo que dejar de jugar por la artrosis de cadera. Se da siempre, si uno va a hacer un deporte recreativo, no va a haber demasiado problema. Estamos hablando de alguien que la exigencia fue alta y se le sumó que competía con Federer, Nadal, Djokovic, que son los mejores, están hablando de todos los tiempos, no digo que son los mejores, pero está dentro del grupito, y bueno, la exigencia que hizo él a su cuerpo y en este caso a la cadera fue... ¿Y él cuántos años tiene? No sabes. 34, 33, 35, debe andar, no tiene más de 30 y menos de 35, pero exigió demasiado para llegar a un objetivo. Primero era ganar los Grand Slam, después quería ser número 1, y está bien que lo haya sido, pero bueno, su cuerpo... Por algún lado le pasó factura. Creo que en el caso de él sobreexigió demasiado al cuerpo. Si vos ves a Federer con 37, 38, todavía anda perfecto, pero él tiene otra técnica, otro modo de jugar, y no tiene que exigir físicamente tanto. Y el otro que va a sufrir, creo, esto va a ser Nadal. Un portento físico extraordinario, pero es que le exige muchísimo. Está bien que él se dedica más a canchas lentas, lo que es tierra, y el polvo de ladrillo en ese sentido a la hora del microtraumatismo, del uso, es a lo mejor un poco menor. En canchas o superficies duras la cadera sufre mucho más. Otro deporte que acá en Las Vallas no se practica, pero que también lleva esto, es la marcha, en la cual el pie nunca tiene que despegar del piso, siempre tiene que haber un pie en el piso.
Y bueno, lleva a que se ovale la cabeza del fémur y a la larga, en Italia hay un corredor muy importante que después le dio doping, que era de la región donde yo vivía, de la ciudad, se llama Schwarzer, salió campeón olímpico y bueno, ahora estaba leyendo que estaba con problemas, con dolores de caderas y que se hacía tratar y demás cosas. Un chico tendrá 35, 6, 7 años y bueno, va a ir a la corta o a la larga hacia allá. Otra causa también es el exceso de peso. Si tenemos mucho peso, ¿quién lo va a cargar y quién lo va a llevar? Una de las articulaciones que más va a soportar va a ser la cadera. Los trabajos, como decíamos, en el caso de trabajo en lo que hay que llevar a cosas muy pesadas, nos va a llevar a un desgaste prematuro o que se acelere el desgaste natural. Y después, bueno, hay dos patologías. Una es la displasia congénita de los niños que nacen con displasia. Si no viene diagnosticada a tiempo y tratada a tiempo las displasias, a la larga esa cadera no va a quedar bien centrada y en la medida que empieza a caminar el niño, correr y demás, la va a ir gastando de un modo no correcto y también va a hacer que acelere. La otra patología es la necrosis vascular del fémur, que se queda sin irrigación en la cabeza y se va necrosando, se va muriendo. Y bueno, esto lleva también a que tenga que genere dolor de cadera primero, ¿no es cierto? Que se gaste, pero después, bueno, si se diagnostica la necrosis, va a ir al mismo tratamiento que quizás que la artrosis de cadera, pero bueno, es un poco más acelerado. Estas son más o menos las causas y la que yo considero fundamental dentro de nosotros, dentro de la gente normal, en la cual no sobreexige el cuerpo, es la mala alineación llevado a malos movimientos. Hay desequilibrios musculares, la cadera tiende a trabajar de un cierto modo que no está totalmente centrada, ¿no es cierto? Y eso lleva a que genere dolor de cadera. Después, corrigiendo esto, va a llevar a que no te duela más la cadera y que tenga una muy buena recuperación. En la mayoría de los casos, si son pacientes relativamente jóvenes con problemas de dolor de cadera, que hay un problema de mal funcionamiento, que no funciona correctamente y de mala alineación, esta disfunción de movimiento es corregible y este desgaste va a venir frenado. En el caso de personas ya grandes con un gran desgaste, ya estamos hablando de otra cosa. El dolor a la hora del tratamiento podemos hacer algo, pero muchas veces no tiene el éxito que tendría en una persona más joven. Muchas veces se va a la cirugía. ¿El dolor es permanente? ¿Te agarra cuando te levantás, cuando salís cuando empezás a caminar? En un principio, el dolor... La artrosis va acompañada de tres cosas. La primera cosa es el dolor, que es en la ingle, cara anterior o a veces hasta la rodilla, a veces la nalga o la cara lateral. La segunda cosa que va a cursar es con rigidez a algunos movimientos, que el paciente a veces no se da cuenta y otras veces sí. Cuando se da cuenta y concurre es una cosa que es increíble porque después mejora rápidamente. Y la tercera cosa, en la medida que avance, va a haber la disfuncionalidad, se van a ver comprometidas las actividades de la vida diaria. En el caso inicial, el dolor no va a ser el reposo, sino va a ser cuando nos movamos o nos sentemos un periodo, un rato y después nos paremos. Allí va a haber dolor de cadera, después en la medida que caminamos se va a pasar y si caminamos más de una hora va a volver a aparecer durante la caminata. Bien. Eso en un estadio inicial. Ya en un estadio medio o ya avanzado sí va a haber dolor al reposo, sobre todo nocturno, que ese es el dolor típico de la artrosis, ¿no es cierto?, del desgaste, un dolor en reposo, y va a haber dolor matutino, acompañado de la rigidez matutina. Va a sentir que la cadera está dura, ¿no es cierto?, que está rígida. Va a ir acompañado con limitaciones y dolor a la flexión del muslo sobre el tronco o del tronco sobre el muslo. O sea, si yo me agacho a atarme los cordones me va a doler, o si subo la pierna, ¿no es cierto?, también me va a doler. Y a las rotaciones internas, que nosotros no las hacemos muchos, o sea, no las evaluamos en la actividad de la vida diaria, pero cuando llegan al consultorio es una de las primeras cosas que yo evalúo, porque cuando la rotación interna está disminuida,
generalmente el dolor de cadera procede de allí, de que esta rotación tiene que ser de 45 grados, igual que la rotación externa, tienen que estar equilibradas. En un paso sucesivo, o sea, cuando ya más avanzado, el dolor sí va a ser cuando estamos acostados, estamos durmiendo y te va a despertar quizás el dolor. Esto es producto de que el desgaste es mayor, ¿no es cierto? Se pone rígida. Se dice que al no moverse todo lo que es el aceitado del líquido sinovial y demás se queda como quieto, y esto provoca el contacto, a lo mejor provoca que haya dolor. El cartílago se desgasta, ¿no es cierto? Se va desgastando y la superficie se vuelve rugosa, ya no es lisita esta cabeza o el acetábulo, sino que se vuelve más rugosa. Que tengas una cadera rugosa no significa que haya dolor. Hay muchas radiografías en las cuales la cabeza no está del todo bien y las personas vienen y no les duele absolutamente nada, están bien. Eso porque el funcionamiento de esa persona está funcionando bien como tiene que ir. Y se va gastando por el uso propio que tiene la vida y de la edad, ¿no es cierto? Esto vendría a ser más o menos el cuadro sintomatológico, y después sí, con el correr del tiempo nos va a dificultar la marcha, ¿no es cierto? Vamos a hacer marchas más cortas o caminatas más cortas, porque después de un cierto tiempo nos va a empezar a doler. Va a haber, y las actividades de la vida diaria se van a ver comprometidas, como por ejemplo atarte los cordones, sentado en la cama, te los querés atar, te querés agachar para atártelo y te duele en la ingle. Vos sentís un dolor punzante, bastante puntual en la ingle. No a veces es difuso, pero uno lo siente justo en la ingle. O al revés, si querés poner el pie arriba de un banquito, de una silla, y te querés atar, también vas a tener dificultades. O para ponerte el pantalón, por ejemplo, que tenés que levantar la rodilla, ¿no es cierto? Y doblar la cadera, flexionarla, también te va a molestar. Y eso después se va a ir viendo comprometido. El paciente generalmente concurre cuando las actividades de la vida diaria ya siente alguna dificultad para realizar sus actividades. En otros momentos que la persona siente eso es acuclillarse, subirse al auto, bajarse del auto, porque estamos flexionados, y bueno, esta flexión va a hacer que sea sintomática. Después, bueno, ya ha entrado el cuadro, muchas veces cruzar las piernas es otra postura, otra posición que vas a sentir o dolor en la ingle o que te va a molestar la rodilla. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con algunas patologías para descartar que no sean otras cosas. Una es la necrosis acetabular, otra es de la cabeza, otra es la vascular de la cabeza, otra es el que nosotros llamamos FAI, que vendría a ser el impingement, el pinzamiento de la cadera, que tiene dos tipos, y hay que diferenciarlo del desgaste. Este FAI, este pinzamiento también va a llevar a un desgaste, pero en zonas muy puntuales. O sea, es muy localizado, muy focalizado en dos lugares. Uno es en el cuello, una parte es en el cuello del fémur y otra parte es en el acetábulo. Y es en un solo lugar que allí el espacio es menor y choca más seguido. Entonces ahí nos va a dar dolor. Y es distinto al desgaste del cartílago y de que la articulación esté un poco inflamada y que no esté funcionando bien. Después el diagnóstico diferencial también lo vamos a hacer con bursitis, tendinitis del psoas, del recto, de los aductores, con una pubalgia si es en el caso de un jugador de fútbol o gente que hace deporte y que es joven, con una hernia inguinal. Muchas veces la hernia inguinal se da justo en ese lugar, en la ingle, y bueno, a veces tenemos una hernia y creemos que a lo mejor tenemos que ver si hay hernia o si es la cadera la responsable de nuestra sintomatología. O sea, la bursitis... La bursitis se da en el psoas, que se inserta en el troncánter menor del fémur y se da o ahí o más arriba, cuando el psoas pasa, los tendones del psoas pasan por una referencia ósea, hay una bursa para que no raspe y se corte, y bueno, muchas veces debido a mucho uso del psoas, se suele inflamar o suele generar dolor, y muchas veces también el tendón del psoas genera dolor. Muchas veces lo que tenemos es que la cadera está funcionando mal, el tendón se inflama, ¿no es cierto? Hay una tenosis, pero la tenosis está provocada porque funciona mal la cadera.
Claro. Y muchas veces tratamos la cadera y la tenosis se pasa, es porque este tendón se está forzando mucho, o para que no se descentre, o porque está trabajando mucho. Entonces, bueno, eso también es parte de la evaluación, del análisis, del examen, del screening y de las preguntas que uno le hace a la persona, y la persona te va comunicando qué es lo que siente, cuándo lo siente, cómo es, cómo inició. Yo veo generalmente personas de 60 años para arriba, entonces, bueno, hay un desgaste natural y evolutivo. Y bueno, de allí va a venir el tratamiento. El tratamiento consiste en hacer, como siempre, el anamnesis, hacer varias preguntas, que son muchas. De allí ya voy teniendo un panorama de qué estructura puede llegar a ser, ¿no es cierto? Y después hacemos la exploración física. En el screening físico, ahí vamos viendo si la flexión duele, si la rotación interna está conservada o no, y qué puede ser. En el caso que la rotación interna esté conservada, ya voy a pensar a otra cosa, que puede ser un tendón, o puede ser la cápsula, que la cápsula esté retraída. Generalmente la cápsula se retrae la parte posterior, la cabeza tiende a ir un poquito hacia adelante, y eso genera un descentrado de la cabeza con posterior dolor en la parte anterior, pero el dolor es más difuso. En el caso que sea el cartílago, que sea interno, el dolor es más punzante y localizado, el paciente te lo localiza con el dedo. Entonces, bueno, yo voy a ir descartando y viendo cuáles son las posibilidades, y de ahí voy haciendo 2 o 3 hipótesis y tratando. Una de las cosas que en el tratamiento siempre suelo hacer es, con distintas técnicas articulares y manuales, tratar de que esta cápsula no se retraiga, que la cápsula se estire como tiene que estar, sobre todo la parte posterior y posterolateral, que es donde más se suele retraer, para que esta cabeza se mueva bien en todo el cótilo, para que pueda ir posteriormente y después anteriormente deslizándose como tiene que ser, para que esté siempre centrada. Y después, vamos a trabajar la parte muscular para que la activación sea la correcta. Vamos a trabajar mucho lo que es glúteo medio por un lado, glúteo pequeño por el otro, el pícolo glúteo, y el glúteo mayor por el otro. El glúteo mayor hace la extensión, necesitamos que esté activo. El medio va a ayudar a la extensión y a la rotación externa un poquito, que nos va a permitir que se centre, la cabeza esté centrada, y el glúteo pequeño nos va a centrar la cadera, va a mantener esta cadera lo más que pueda centrada. Entonces, es fundamental eso, es fundamental estirar los isquiotibiales, elongarlos, generalmente saben estar un poco cortos. Debido al dolor, muchas veces el cuádriceps está un poco tenso, o el recto del fémur está cortado. Lo vamos a estirar, vamos a fortalecer generalmente el vasto interno, que suele estar más inactivo, y si está tenso le vamos a hacer un masaje. ¿Para qué? Para que se relaje, para que esta tensión no nos dificulte el movimiento, porque si está tenso, está rígido, está duro, va a hacer que el movimiento sea más torpe, que no sea normal, que no sea normal. Como que ese resorte va a estar más rígido, y entonces el otro va a estar mucho más blando y va a sufrir más. Vamos a tratar de equiparar, de equilibrar todo esto para que el funcionamiento sea tratando de ir a la normalidad. En el caso de que haya un desgaste del cartílago, lo que voy a tratar de hacer es, con técnicas articulares, tratar de repristinar, de hacer que este cartílago se vuelva un poco más liso, que no esté tan rugoso, que no haya tantas partes, a veces se saben como ahuecar, que esté menos ahuecado, y haciendo estos movimientos articulares, lo que voy a tratar de hacer, que el cerebro después lo hace, no lo hago yo hago la técnica articular y el cerebro después se encarga del resto, es tratar de darle un poquito más de irrigación a este cartílago, que de por sí no tiene mucha. Con toda la carga que le metemos va a tener un poco menos, y con esto vamos a tratar de aliviar esto para que esa irrigación vuelva a ser la normal. ¿Esto va a hacer que el cartílago vuelva a crecer? No, pero va a hacer que sí el dolor ceda. Que es importante. Que es lo más importante, también. lo que más yo quiero, que el dolor ceda para que el paciente no lo siente y pueda seguir pueda seguir haciendo sus actividades. ¿Cuál es el objetivo? Retardar y, si es posible, evitar la cirugía. Bien. Lo que yo estoy hablando es de un tratamiento conservador, que es lo primero que se suele intentar, ¿no es cierto?
Después, bueno, lo que yo siempre le hago hacer son muchos ejercicios. Estos ejercicios son para hacer en la casa, en el trabajo, en el paseo del caminante, a donde te guste, al aire libre o donde quieras, para tratar de mantener todo esto sin dolor. Si el dolor cede, el paciente se va a sentir aliviado y después no va a pedir otra cosa, digamos, o inyecciones o que le den un corticosteroide o algo por el estilo. Ahora, si el desgaste y la atrofia es mucha, el paciente, a pesar del tratamiento conservador, le sigue doliendo, va a venir la cirugía. En el caso de la cirugía pueden haber 3 opciones. Primero vamos a ver si es el paciente joven o no, porque si es joven lo que se le pone es una recubierta a la cabeza del fémur y al cótilo para que pueda seguir haciendo sus actividades, porque pacientes muy jóvenes, poner una prótesis va a ir a otro cambio y quizás a 2 cambios, y no es lo más recomendable hacer tantos cambios de prótesis. ¿Por qué? Porque el hueso después se va desgastando y no es fácil volverla a poner. Entonces, bueno, se suele poner esto, que es que se recubre con unas chapitas la cabeza del fémur y el cótilo, para tratar de estirarlos. En algunos casos tiene buenos resultados, en otros menos, pero bueno, esto le alarga la vida útil a la cadera propia, digamos, para después sí hacer un reemplazo. Y el reemplazo puede ser o total o parcial. En el caso de los reemplazos parciales, se usa generalmente cuando hay una fractura. Se usan personas muy grandes, o sea, personas de 70, 80 años que se cayeron, se quebraron la cabeza del fémur o el fémur, y bueno, allí viene el reemplazo parcial. Después hay distintas prótesis de distintas formas y demás cosas. Y después el reemplazo total, lo que se cambia sea la cabeza del fémur que el cótilo. Se usan personas más bien jóvenes, ¿no es cierto?, en los cuales no hay una fractura, sino lo que se produce es un desgaste de las dos cosas. Hay un desgaste, sea del cartílago y del hueso del cótilo, que sea de la cabeza. Entonces se busca cambiar las dos para que esta prótesis dure unos 20 años más o menos. Bien cuidada 25, otros dicen 15. ¿El reemplazo de cadera o el cótilo? Las dos cosas el total. Eso. Y la parcial también dura más o menos eso. Es la duración que más o menos tiene. Entonces, lo que se va a buscar es reemplazar las dos para que, como sea una persona joven, o relativamente un adulto, o es adulto, está en la edad media, para que tenga una calidad de vida bastante buena. Porque si no, la calidad de vida se vendría disminuida. Como es una persona todavía que está trabajando y tiene que hacer actividades de la vida diaria y le va a gustar hacer algún deporte o salir a caminar o correr o practicar algún deporte, si bien a bajo nivel, pero deporte recreativo al fin, esto le va a permitir hacer eso. Bien, el reemplazo. Exactamente. O la otra, la cirugía, cualquiera de las dos. El tema es que si sos joven o sos anciano. Si sos anciano, realmente es por fractura y se hace el reemplazo parcial. En estos casos, ya casi no hacen deporte, lo que logramos es que vuelvan a caminar y deambulen y que puedan hacer sus actividades de la vida diaria en su casa y salir a hacer las compras y demás cosas. Y que no tengan dolor, digamos. Y sí, que no sufran dolor, obviamente. Y vos dijiste que hay distintos tipos de prótesis, viste que siempre se dice hay prótesis mejores, peores, o sea, existe esto de decir hay que elegir una prótesis determinada. Eso depende también de los precios. Estamos dolarizados y las prótesis, las que vienen importadas, son mucho mejores que las nacionales. Eso depende después del bolsillo de cada uno. Claro. Lo que sí es la prótesis, lo que cambia muchas veces es más grande, más chicas, dependiendo de la contextura física del paciente. ¿No es cierto? El paciente con una contextura ósea más grande, vamos a usar una prótesis más grande. La contextura más menudita, vamos a usar una prótesis más menuda. Después sí, lo otro varía de acuerdo al precio. Si es una persona anciana que solamente deambula por su casa y va a hacer las compras, por ahí no hace falta a lo mejor una inversión súper, más allá que hay personas que la quieren a las importadas. Estos productos de los materiales, de la forma, no la forma que está hecha, sino cómo está hecha interiormente, de los materiales que se usan. ¿Y que va a durar más? No, eso no sé si
Dicen que hay más durabilidad, no sé si es así porque depende cómo usemos después. Claro. Al cuerpo y la cadera. No es solamente la prótesis, sino la persona. Si vamos a respetar a esta cadera, porque si vamos a hacer un reemplazo total de cadera y después vamos a hacer montañismo y te vas a caer, o vas a hacer motociclismo y te volvés a caer y la golpeás, por más que pongas la mejor, si la vas a tratar de ese modo, con ciertos riesgos, a lo mejor no vas a tener el resultado esperado. Entonces, bueno, eso depende un poco también de cómo uno la cuide. Claro. No es que tenés que vivir cuidándola, pero bueno, hay deportes o hay cosas de riesgo que te vas a limitar a hacerlas. Qué sé yo, subirte arriba de una escalera o arriba del techo con la posibilidad de caerte. Claro, tenés que evitarlo. Tratar, si se puede, de evitarlo. Si tenés que caminar, no sé, si querés correr el maratón, y evita de correr los 42, correr más vale 21 o 10. Bien. Limítate un poco, porque bueno, vas a llevar a que quizás el desgaste sea mayor. Bueno, así que el tratamiento... el tratamiento siempre se elige el conservador en un 90% de los casos. En la mayoría de los casos, no en todos, pero hay una gran mayoría que tiene muy buenos resultados. En personas grandes los resultados quizás se ven menos, pero es producto de esta rigidez. El paciente a lo mejor acude ya con mucha rigidez, con un estado bastante avanzado de inflamación, de desgaste, perdón, no solo del cartílago, de la articulación, sino de la cápsula está muy retraída y a veces estirarla no es tan sencillo y es doloroso. Bien. Muscularmente está muy limitado y a veces no logramos una muy buena activación, y muchas veces lo que genera dolor a lo mejor sí es el cartílago, y bueno, tiene que ir a un reemplazo, que no es nada malo. En el caso de las caderas hay un 98% de éxito en la operación, entonces es muy bueno, y generalmente las personas, todas las que yo conozco, quedan bien, salvo que sean personas muy grandes de 80, 90 años que sufrieron la caída y quedaron postradas, o que les cuesta, o tienen mucho miedo para volver a caminar y demás. Para volver a caminar y pisar. Tienen miedo más que todo no a volver a caminar, sino a caerse. Claro. Porque el golpe fue muy traumático, a lo mejor se quedaron 5 horas solos en el piso, y no es tanto el tema de la cadera y a lo mejor no les duele, pero tienen miedo a que se vuelvan a caminar. Claro. Volver a pasar por eso y no quieren. Yo he atendido muchas personas ancianas con eso y es difícil. Después, si uno tiene mucha paciencia y la familia logra ayudar mucho, se logra que caminen de vuelta. Y muchas otras veces, bueno, después existen muchas variables, como por ejemplo que PAMI no te traiga rápido la prótesis y tenés que estar mucho en cama, perder fuerzas si sos grande, después para recuperarla es lento. Bueno, hay una suma de factores. Claro, que también inciden en esto. Patologías concomitantes, problemas cardíacos, problemas de esto, y bueno, que le agarra una bronquitis o una pulmonía, te hace estar en la cama, perdés más fuerza, no podés pararte, y bueno, va llevando a que a veces no sea todo exitoso, pero sí la operación en sí. Bien. ¿Me entendés? O no hay un rechazo. El rechazo en el caso de la cadera es mínimo, por suerte es mínimo. Pasa que soporta peso y cuando el cuerpo no lo rechaza, que es en el 2%, después funciona muy bien. En este tratamiento que vos haces, donde no es necesaria la cirugía, ¿lleva mucho tiempo quitar el dolor? A veces sí, a veces no. Tiene mucho que ver que el paciente colabore. Si yo logro hacerle entender que la parte fundamental del tratamiento es él, y que yo lo que le hago, y yo después lo voy enseñando, el autotratamiento, que es muy importante, generalmente no, en poco tiempo, ponerle un mes, el paciente siente un gran alivio del dolor. Si bien a lo mejor no siente que la cadera esté al 100%, pero sí siente un gran alivio del dolor. Ya pasado el dolor, el resto que queda es el acondicionamiento físico, que sí demora hasta 3 meses. Para que muscularmente funciones bien y actives bien y haya una hipertrofia muscular, o sea que se agranden un poquito los músculos como tenían que estar. Lleva así fisiológicamente, lleva entre 2 y 3 meses. Bien. Pero depende mucho del paciente. ¿Y por qué? Porque siempre digo lo mismo, yo lo atiendo 2 o 3 veces por semana y con media hora no podemos pretender que con eso logremos... Tiene que seguir a hacer la tarea en la casa. Exactamente. Si no, no da resultado. Para lograr estimular el cerebro y decirle, hace fuerza, activa, y el cerebro después lo hace. Lleva su tiempo, pero después lo hace. Pero sí, hay muy buena
En lo que es cadera hay muy buena rehabilitación y muy buena recuperación. Hay mucho margen. Ah, bueno, es bueno eso. Que eso es un muy buen dato. bueno. Bueno, Franco, muy bien, nos hemos interesado por este tema. ¿Hay algo más para agregar? No, en cadera no. En cadera uno de estaría los deportes recomendados es hacer bicicleta. Bicicleta. El segundo, bien. natación. Ajá. En natación soporta menos carga, menos peso debido al agua, y en lo que tiene que ver con la bicicleta se mueve mucho, y este movimiento va a hacer que haya más circulación y mira qué que se interesante. sienta mejor. A lo Bien. mejor en un principio puede haber dolor a la hora de la bicicleta, ¿no es cierto? Pero bueno, se hace el repristinado articular con la elongación de la cápsula, para que la cápsula ande bien. Muchas veces vuelven a hacer la bici, y esta bici ayuda mucho a que la articulación se mueva bien y que circule mucho mejor y que se vaya desinflamando o desirritando más rápido. Bien, así que bicicleta sería la primera recomendación, bueno, y natación, que está bueno también en segundo lugar.